tejido que vamos a estudiar es el tejido parénquima, ese sí distribuido. En los vegetales, el tejido parénquima también llamado fundamental. El parénquima que está allá en la parte interna. Recuerda afuera que estaba el protector. En la parte interna de las hojas, no tan al fondo del tronco, solamente casi la superficie, tenemos los tejidos fundamentales. Parénquimas hay en todo lado. Parénquimas hay en las hojas, parénquimas hay en los troncos, parénquimas hay en las raíces, porque hay diferentes tipos de parénquimas. Los parénquimas son entonces los tejidos elaboradores, también llamados tejidos fundamentales, tejidos almacenadores. Hay dos tipos de parénquimas y están formados por células vivas. Los parénquimas tienen células vivas, el más conocido, el parénquima clorofiliano, porque hace fotosíntesis, tiene clorofila. ¿Dónde está presente el parénquima clorofiliano? En los tallos verdes, no en todos los tallos, y también ¿dónde? En las hojas, más en las hojas. En la parte del centro, que se conoce como mesófilo. Recuerda que la hoja que tenía epidermis, y en medio que tenía mesófilo. Ahí hay fotosíntesis. No hay parénquima clorofiliano en toda la planta. Por eso no toda la planta hace fotosíntesis. Hacen fotosíntesis las hojas y los tallos verdes. En algunas plantas como los cactus, solo los tallos hacen fotosíntesis. Esos tallos que parecen así, unas paletas, esos se llaman tallos filocladios, adaptados a hacer fotosíntesis. El otro parénquima se llama reservante. Como su nombre lo dice, reserva, almacena sustancias. El parénquima reservante puede ser de varios tipos. Mira, en los cactus, por ejemplo, ¿qué hay? Parénquima aerífero, parénquima acuífero. El parénquima acuífero almacena agua, bastante agua. En plantas que necesitan almacenar, en plantas xerófitas, se llaman xerófitas las que habitan lugares secos como el desierto. El cactus, la tuna, el San Pedro, tienen ¿qué cosa? Parénquima acuífero con agua. Sus células tienen grandes vacuolas con bastante agua. Hay un parénquima llamado aerífero. Aerífero, sí. Almacena una especie de bolsitas de aire, sobre todo en plantas flotantes. Hay una planta flotante que se llama elodea. La flor de loto también. Una plantita que flota, ¿no? Ahí con su florcita. Está flotando en los ríos, en lagunas. Ese es el parénquima aerífero, con aire. El otro parénquima reservante, puede ser amiláceo. El amiláceo se halla en camote. El camotito en sí es un parénquima, este tipo de parénquima amiláceo. La papa, la parte comestible de la papa es parénquima, ¿qué cosa? Amiláceo, con abundantes leucoplastos. Recuerda que los leucoplastos son plastidios que almacenan almidón, proteínas y también lípidos. Ellos tienen abundante, ¿qué cosa? Parénquima entonces reservante. Esos son los dos parénquimas. Tejidos muy importantes en la fotosíntesis, ¿sí? Bien distribuidos. El otro tejido, ya un poco más interno, es el de soporte. El tejido de soporte o sostén mecánico, como su nombre lo dice, sostiene la planta. Y para que sostenga la planta, debe tener sus paredes modificadas. Las células son más o menos así, larguitas, ¿no? Una especie de poliédricas, y tienen, mira, las esquinas y las puntas como columnas. Esas columnas son básicamente de celulosa. Pueden tener otros componentes, pero básicamente de celulosa. Tiene la pared engrosada. Esa es característica del tejido de soporte. Y también hay dos tipos. Todos los tejidos vegetales casi tienen dos tipos, ¿no? Protectores, epidérmicos y peridérmicos. Los conductores, floema y xilema. Los parénquimas, clorofiliano y reservante. Y así, ¿no? Igual el de soporte. Hay dos tipos. El colénquima y el esclerénquima. El colénquima es flexible. Ese que se puede doblar bonito, ese es el colénquima. Es tejido vivo. Tiene células así largas. Va a sostener ramas tiernas. Pues las ramas se doblan. Tienen abundante celulosa, que es flexible, es el colénquima. El peciolo de la hoja. Este es el peciolo. Esa zona que sostiene la hojita que se dobla bonito, ese es el peciolo. Es colénquima. Colénquima, que es el tejido flexible. El otro tejido, que es duro como una piedra, se llama esclerénquima.
El esclerénquima es tejido con células muertas, rígido, rígido, bien duro, lignificado. La lignina es una mezcla de compuestos químicos que da dureza, que da esa característica dura como una piedra. Una célula que es lignificada, bueno, la lignina rodea la célula y la mata. La mata, entonces queda bien dura. Forma el endocarpo leñoso o hueso, ¿no? Cuando has comido un melocotón, un durazno, en la parte interna es una especie de hueso duro, ¿no? Ese es esclerénquima. Ese es el hueso del vegetal. Bueno, no se llama hueso, le dice, por eso le he puesto de comida, ¿no? El hueso de la planta es esclerénquima. La aceituna también tiene una pepita adentro que es bien dura, ¿no? Esa parte externa de las pecanas, el coco, esa parte externa, en realidad ese es el endocarpo leñoso del coco. Entonces, ese es tejido esclerénquima. Son los dos tejidos de soporte. Colénquima vivo y flexible, esclerénquima muerto y rígido. Los otros tejidos bien importantes son como nuestros vasos sanguíneos. Así como tú tienes arterias y venas, la planta ¿qué cosa va a tener? Floema y xilema. Los conductores son de transporte también llamados. ¿Qué cosas van a transportar? La savia elaborada y la savia bruta. En la parte de la corteza del tronco, un poquito más adentro, está el tejido conocido como floema. Floema, formado por tubos cribosos o también llamados liberianos. Pero en realidad, este floema tiene dos tipos de células. Unas células tubulares sin núcleo, con una especie de coladeras, llamadas justamente cribas. Estas son cribas, como coladeras. Eso regula el movimiento de sustancias. Son las cribas, ahí están. Pero entre esas células, mira que hay aquí, una célula acompañante. Esa célula acompañante, también llamada célula anexa, es la célula que va a dar la nutrición, el metabolismo y va a alimentar a las otras células que carecen de núcleo. Porque por las otras células que se va a transportar la savia elaborada. Como en las hojas se elabora el almidón, este debe bajar por los conductos y luego irse ¿dónde? Por el floema, para repartirlo y para que baje hasta la raíz y ahí se almacene. Puede bajar bastante, pero también podría subir. Por eso se dice que el floema transporta la savia elaborada en sentido bidireccional. Puede bajar. Si hay bastante almidón en las raíces, por ejemplo, por ósmosis bajan las moléculas. Se llama efecto por flujo de masas o efecto del sumidero. La raíz se comporta como un sumidero. Flujo de masas, el movimiento. ¿Qué cosa transporta la savia? ¿De qué cosa contiene la savia elaborada? Agua, de hecho. El compuesto más abundante de la savia es agua, de los dos, savia bruta y elaborada. Pero también ¿qué cosa contiene? Abundante sacarosa, que es un disacárido. También puede tener almidón, también puede tener proteína, puede tener también ácidos nucleicos, puede tener fitohormonas. Por eso se llama savia orgánica o elaborada. Savia elaborada o también llamada savia orgánica. Voy a poner aquí entonces, moléculas, ¿qué cosa? Orgánicas. Para que sepas qué es lo que transporta. Ese es el floema. Los otros conductos son del xilema. El xilema también llamado vasos leñosos, también lignificados, igual que el esclerénquima, ¿te acuerdas? Esos dos tejidos están lignificados, el esclerénquima y el xilema. El xilema transporta solo hacia arriba, desde la raíz hasta las hojas. Sus tubos están formados por células muertas, han quedado vacíos. Entonces, un tubito puede unirse a otro tubito, pueden formar tubos largos, de 2-3 metros, otro tubito. Ese tubito está formado por tráqueas. Ese tubo se llama tráquea, un tubo es tráquea. En plantas como el lecho se llaman traqueidas. En plantas grandes, llamadas superiores, se llaman tráqueas. Y tiene también, ¿qué? Una especie de espiral de lignina. Ahí está, lignina. Y transporta solo hacia arriba.
solo de modo ascendente. ¿Qué va a transportar? El agua y los minerales. ¿Qué minerales? ¿Qué salen minerales? Fosfatos, sulfatos, nitratos, iones, sodio, potasio. ¿Se absorben? Bueno, se absorbe el agua y se va acumulando ahí. Las sales minerales se pueden transportar de modo activo, con gasto de energía, ¿no? Transporte activo. El agua pasa por ósmosis. El agua entra por ósmosis. Y como la concentración es mayor, lógicamente hace que el agua se meta. Hay 3 factores que permiten que el agua suba aunque esté la planta bien alta. Primero, el fenómeno de transpiración. En las hojas se transpira y el agua sube. Y como está unido por puente de hidrógeno, sube. Se crean vacíos, sube, sube, sube. Por el fenómeno también de capilaridad, que es el segundo. El segundo factor es la capilaridad. Finalmente, la presión osmótica en la raíz. Te dije, como hay bastante sales, se absorbe, sube, sube, sube. Excelente, ¿no? Todo está acá calculado. Esos son los 2 tejidos de conducción, floema y xilema. Hay un tejido que puede variar en las plantas. Se llama tejido secretor. El tejido secretor, por ejemplo, en las flores, ¿no? Se van a formar nectarios, pero no todas las plantas tienen flores. Los nectarios son de tipo secretor. O sea, el tejido secretor, ¿qué hace? Elabora, almacena y libera diferentes sustancias. Puede capturarlas y dejarlas un tiempo ahí. Como la planta no tiene un sistema excretor como nosotros, ahí puede almacenar incluso sustancias que han sido tóxicas, ¿no? Podría ser alcaloides, hay unas sustancias como la brea, ¿no? Como el caucho, ahí está, mira, sustancias. Los nectarios, los tubos laticíferos, lo que te dije, ¿no? Los tubos lacitíferos, hay una planta llamada Hevea brasiliensis, ¿se acuerdan? En la parte central tiene una especie de sustancia lechosa que la sacan blanquecina, sale, ese es el látex. ¿A partir de qué cosas fabrican? Llantas, jeves, ¿no? Y otras estructuras útiles para el hombre. Hay bolsas lisígenas que almacenan aceites, almacenan colorantes. También almacenan colorantes. Por ejemplo, el achiote, ¿no? O el colorante del púrpura, el carmín, ¿no? El carmín. Hay unos pulgones, ¿han visto? Son insectos que sacan el carmín de las plantitas. Para teñir telas, aplastan la cochinilla y el pulgón, esa cochinilla, de ahí sacan esa sustancia rojita del carmín. Esas son las sustancias de secreción. O sea, ¿qué pueden secretar? Colorantes. ¿Qué pueden secretar? Alcaloides, aceites esenciales también, aceites aromáticos. Así es. Eso pasa con los tejidos. Y finalmente, en los diversos tejidos del vegetal se van a formar hormonas, llamadas, ¿qué cosa? Fitohormonas, que son sustancias como nuestras hormonas, pero que están en las plantas. Una idea muy general de las fitohormonas. Por ejemplo, en los meristemáticos primarios y secundarios se forman hormonas de crecimiento. Lógico, pues. Si la planta va a crecer, entonces en las puntitas debe formarse hormona de crecimiento. Entonces tú agarras una planta y la cortas, deja de crecer. Así es la técnica del bonsai. ¿Te acuerdas del bonsai? Cortan y la planta va quedando pequeñita. A ver, mencionando así de manera general. Las auxinas o auxinas de indol, ácido indolacético. ¿Qué cosa estimulan? Crecimiento apical. ¿Qué cosa estimulan? Desarrollo del fruto. Incluso si no ha sido fecundada la flor, cuando le ponen estas hormonas, puede formarse un fruto sin semilla, fruto partenocárpico, como la naranja sin pepa, ¿no? Ajá. La gibrelina, también llamada G3, crecimiento en grosor. Germinación, para que no te olvides. G de gibrelina, G de grosor, G de germinación. También estimula la floración, también llamada G3, estimulantes. Otro hormona estimulante, las citoquininas. Las citoquininas son un grupo de hormonas que estimulan la mitosis y también la meiosis. Le llaman hormona del vegetal joven. ¿Por qué? Porque retarda la senescencia, o sea, retarda el envejecimiento. Eso pasa con las citoquininas. Estas 3 son estimulantes, estimulan la mitosis y hace crecer. En cambio, el ácido abscísico es una hormona inhibidora. El ácido abscísico o abscisina
permite el estrés, es decir, el cierre de ¿qué? De los estomas, en época de insolación, en época de mucho calor, evitando que la planta se deshidrate, ¿no? Producto de esto se puede inhibir el crecimiento, inhibe el crecimiento de raíces. Por eso ahora visto que en el otoño hay plantitas que pierden sus hojas y se ponen como si estuvieran secándose por este hormona. Es inhibidor. Se caen las hojas, inhibe el crecimiento. Otra hormona inhibidora es el etileno, pero que hace que el fruto madure. Maduración de los frutos, el etileno. Es inhibida cuando hay exceso de CO2. Eso sucede con las etileno. Tal vez un día compraste una paltita, un fruto medio verde, ¿no? Y tu tía, tu abuelito te dije, envuélvelo, hijito, con papel para que se madure. Ah, ¿por qué es? Porque se libera el etileno, se acumula el etileno y eso produce la maduración de los frutos.